Listo. Entonces, podemos poner, o bueno, coloquemos como título, derivada de la multiplicación. ¿Listo? Derivada de la multiplicación. Entonces, bueno, antes de adentrarnos en el hecho de la derivada de la multiplicación, voy a repasar un poquito como la regla general de las derivadas. Recuerden acá la regla general. La regla general entonces me va a decir que siempre que tenga una expresión que esté elevada a la n potencia, si eso es una expresión pues que vaya acompañada de una variable, ya sea x, y o dependiendo. Pues entonces, una expresión que tenga una variable y que esté elevado a la n potencia, o sea, a cualquier cantidad numérica, tiene un procedimiento para derivarlo que es bastante sencillo, que es bajo ese exponente, ¿no? Bajo esa cantidad a multiplicar, entonces me queda n por x, o sea, digamos que me multiplica la expresión que yo ya tenga, y el exponente me va a quedar siempre n menos 1. O sea, le resto una unidad al exponente que ya tenga. ¿Sí? Esa es como mi regla general para derivar. ¿Listo? Así es como yo sé que ya una expresión me quedó derivada. ¿Que me sirve para sumar y para restar? Perfectamente. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, en el caso en el que yo tenga 2x al cuadrado más 3x a la 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo quiero realizar esta suma de derivadas, lo que tengo que hacer simplemente es derivar cada una de las expresiones y dejarlas sumando, ¿no? No es como que esa suma me afecte en mayor medida como la expresión, porque pues simplemente vamos a derivar cada uno de los términos y la suma, bueno, la operación, ya sea suma o resta, se mantiene ahí, se mantiene como estable. Entonces, acá derivamos cada una de nuestras expresiones. Entonces, nosotros decíamos, bueno, si esta es un f de x, ¿no? Si es una función, porque eso es algo importante. Las derivadas son operaciones, porque la derivada es una operación, así como la suma, como la resta, como la multiplicación y la división. La derivada es una operación también, pero esta operación se aplica a funciones. ¿Sí? Digamos, la suma, la resta, la multiplicación y la división se aplica absolutamente a todo lo que se pueda poner en términos contables, a todo lo que se pueda contar, pero las derivadas, a pesar de que también son una operación, solo se aplican en funciones. Entonces, tenemos una función y si queremos hallar nuestra derivada respecto a x, ¿no? Pues la derivada se hace respecto a la variable. Si tenemos todo en términos de y, la derivada es respecto a y. En este caso tenemos todo en términos de x, entonces la derivada va a ser en términos de x, va a ser dx. Va a ser entonces siguiendo esta regla va a ser bajo mi exponente a multiplicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el 2, entonces voy a bajar a multiplicar este 2. Me queda 2 por... Una pregunta, ¿eso es lo mismo de la clase pasada? Sí, estoy haciendo como un breve repaso antes de ver la multiplicación, para que volvamos ahí como a refrescar. Entonces bajamos la cantidad que está en el exponente, lo multiplicamos por nuestra expresión y a esta x le reducimos 1, ¿no? O sea, nos queda a la 1. ¿Por qué? Pues porque estaba a la 2, entonces 2 menos 1 es 1. Lo mismo hacemos por este lado, entonces bajamos el exponente a multiplicar, o sea, 3, que me multiplica a 3x, y acá ¿qué exponente me queda? 2. Ajá, nos queda a la 2, ¿no? Le restamos 1. Acá lo único que nos queda pues es multiplicar los números que tenemos ahí, o sea, 2 por 2x, pues eso nos da 4x a la 1, entonces yo no le pongo, como es a la 1, no le pongo exponente. Y por el otro lado tenemos 3 por 3, eso me da 9, me queda 9x al cuadrado, ¿no? Eso es todo. Que bueno, que nosotros también lo podemos derivar si queremos tantas veces hasta que lleguemos a 0, pero eso no es necesario. Eso solo lo hicimos ahí de pura gula la clase pasada, pero generalmente simplemente es una derivada, ¿sí? Digamos que solamente es necesario derivarlo una vez. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? Eso fue lo que trabajamos en la clase pasada.
que es como viendo la regla general de las derivadas, que entonces ya saben, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Bajamos el exponente a multiplicar y a la expresión que nos queda le restamos 1, ¿no? A ese exponente le restamos 1. Eso es todo. Luego lo que hacemos es multiplicar los numeritos y listo. Ahí nos queda derivada la función. Listo, esto fue lo que vimos la clase pasada, que lo voy a guardar acá como en aquí en una cajita. Listo, eso fue lo que trabajamos en la clase pasada, que hace referencia a la regla general para suma y resta, ¿no? Que nos funciona para suma y resta, simplemente es exactamente lo mismo, derivar cada expresión y ponerla a sumar o a restar según pues, la operación que iba a hacer. Pero, ¿qué pasa si estoy multiplicando? Entonces voy a plantear una función. Por ejemplo, tengo f de x y tengo dos expresiones, digamos 5x a la 3, digamos, por, digamos que x a la 4, ¿sí? Tengo 5x a la 3 por x a la 4, esa es como la expresión que tengo pues para derivar. Si se dan cuenta, acá entre ellas dos no tengo ni suma ni resta, ¿no? O sea, está 5x al cuadrado a la 3 y está x a la 4. Cuando ellos están simplemente juntos, en la cual no tienen como tal un signo en la mitad explícito, asumimos que están multiplicando, ¿no? Como están juntos, entonces están multiplicando. Cuando tenemos que multiplicar, digamos que si fuera esta misma lógica, simplemente derivaríamos cada una de las expresiones y la ponemos a multiplicar y sale. Pero así no funciona para la multiplicación. Tiene como tal una ecuación de resolución, tiene unos pasos. Entonces se los voy a anotar por este lado. Para la multiplicación va a ser lo siguiente. Va a ser, cuando ponga prima, o sea, esa comillita que va arriba quiere decir derivado. ¿Listo? Entonces va a ser, a este le vamos a decir f de x y a este le vamos a decir g de x. ¿Listo? Para diferenciar que son dos términos diferentes. ¿Listo? Para diferenciar, para que sepan a qué me refiero. Entonces, para esto va a ser el primer término derivado, o sea, f de x, bueno, f' de x, o sea, el primer término derivado, más el segundo término sin derivar, solito, o sea, tal cual, así como está en su estado natural, no, mentiras. Acá me equivoqué. Es el primer término derivado por el segundo sin derivar, perdónenme, por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar, o sea, en su estado natural, por el segundo derivado. Esta es mi ley para multiplicar. ¿Sí? Esta es la ley para derivar una multiplicación de funciones. ¿Listo? Esta es una comillita, acá no quiero que se vaya a confundir. Está como fea. ¿Listo? Entonces, el primer término derivado por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por el segundo derivado. Si se dan cuenta, pues es fácil de aprender, igual no es necesario que se la aprendan de memoria, sino que lo tengan y la sepan usar, ¿no? Pero pues igual si se lo quieren aprender es muy sencillo, simplemente va a ser el primer caso, primero derivado, luego el primero sin derivar, ¿no? En el primer caso, el segundo sin derivar, luego el segundo derivado. Acá de pronto sientan como siempre, ¿no? Como así, que rayos, pero en la práctica es bastante simple. Entonces ya saben, el primer término va a ser este, o lo mismo que es acá en la ecuación es f de x, el segundo va a ser este, o lo que tenemos acá en la expresión como g de x. ¿Listo? Ya saben que esas cositas que traen comillita quiere decir que es la derivada de eso. Entonces empezamos a solucionar acá. Entonces dx va a ser igual a el primer término derivado. Entonces, ¿cómo sería la derivada de 5x a la 3? ¿Cómo me queda la derivada de 5x a la 3? 5x al cuadrado. O sea, 15, ¿cierto? Sería 15x al cuadrado, ¿sí o no? Sí. 15x al cuadrado, porque bajamos el 3 a multiplicar al 5, eso me queda 3 por 5, 15,
Y la X pierde un gradito de nivel, entonces como está la 3, me queda al cuadrado. Listo. Cierro paréntesis. Según esto me dice, no, el primero derivado por el segundo sin derivar. O sea, el segundo ahí tal cual está. O sea, acá en este caso es X a la 4. ¿Listo? Así tal cual está. Ahora, más, en la segunda parte dice, el primero, ¿no? Dice f de x solito, no tiene acá la prima, no tiene acá esa comillita, o sea, es solito. Entonces, lo anoto así tal cual está, o sea, 5x a la 3, así tal cual. Y luego acá me dice que eso lo debo multiplicar por el segundo derivado. O sea, ¿cuál es el segundo? Este de acá. ¿Y cuál sería su derivada? ¿Cuál es la derivada de x a la 4? 4 a la 3. 4x a la 3, perfecto, sí. Te faltó la x, pero sí. Una pregunta, pero después de 15x al cuadrado, ¿no iría el más? No, mira que el más va después de esta. Acá lo que están haciendo es Ok. multiplicar. Primero multiplico ese, el primero derivado por el segundo sin derivar. Ahí sí va el más, entonces ahí sí, más el primero sin derivar, que fue este, que es el primero sin derivar, por el segundo derivado, ¿no? Que la derivada de x a la 4 nos da 4x a la 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien va perdido, perdida? Sí, profe, yo. Cuéntame, ¿en qué parte te perdiste? Profe, es que no entiendo. O sea, tenemos la fórmula inicial que sería lo que está arriba, ¿no? Sí. Que es como lo principal. Sí. Y luego lo que tenemos que hacer, pero mi problema es de dónde sale. Ya. No, sí, ya entendí. Bueno. Me encanta. A mí la verdad me encanta eso. Cuando uno tiene una pregunta y uno mismo se la responde. Es genial. Así es como debe ser. Sí, lo que pasa es que tenemos la regla general. Esa regla general me sirve para, o sea, eso es lo que me dice cómo derivar una expresión, ¿sí? Un término, tenga el grado que tenga, un término, lo hacemos con esta lógica. Y ya esto que aparece acá en azul es como tal la regla para derivar una multiplicación, ¿sí? Entonces, igual nos escapa, si se dan cuenta acá cuando nos encontramos con estas primas, es porque tenemos que coger ese término, que en este caso era f de x, es la primera parte, siempre. G de x va a ser el segundo término, para que lo tengan presente. F de x va a ser el primer término que te aparece, el segundo va a ser g de x. Entonces, donde te aparezca prima en la ecuación, como en este caso, que es f' de x, quiere decir que vamos a coger ese término y lo derivamos respecto a esta regla general, ¿sí? Respecto a como ya sabemos cómo derivarlo. Entonces, nuestro primer término era 5x a la 3. Al derivarlo, entonces es bajar el 3 a multiplicar con el 5, eso me da 3 por 5, 15, y le resto 1 al exponente, me queda 15x al cuadrado, ¿sí o no? Perfecto, ya cumplimos con esta parte. Luego dice que eso multiplica al segundo término, pues que al segundo término en este caso es g de x, multiplica el segundo término solito, vean que acá no le aparece prima, simplemente solito. Entonces yo lo paso tal cual está, sin necesidad de derivar. Luego acá me dice que le agrego un más, o sea, sumo. ¿Sumo con qué? Con f de x solito, o sea, el primer término sin derivar, entonces por eso bajo el 5x a la 3. Y acá dice que lo multiplico por el segundo término, que en este caso es g de x, ¿no? El segundo término, pero como tiene la comillita arriba, que se le llama prima, esa comillita, quiere decir que debo derivar esa expresión. Entonces, ahí fue donde derivamos el x a la 4. Para derivar x a la 4, entonces bajamos el 4 a multiplicar, 4 por x es 4x, y le restamos 1 al exponente. Como está la 4, pues me queda a la 3. No sé si te quedó un poco más claro, ¿vale? Sí, profe. Listo, listo, bien. ¿Alguien más tiene de pronto alguna pregunta? No, señora. Listo, bien. Ahora, ¿qué hacemos para solucionarlo? Porque aún no hemos terminado de solucionar. Nos hace falta multiplicar estas expresiones, ¿no? Como operar esto de acá y esto de acá. Entonces, ¿cómo nos queda? Esto es bastante sencillo. Estamos multiplicando en este caso, pues, dos cantidades que tienen la misma base, que es x, ¿cierto? La misma base algebraica, o sea, la misma letra, pero tienen diferentes exponentes. Entonces, en ese caso, aplicamos una de las leyes de las potencias. Recuerden que una de las leyes más importantes en esta vaina de las potencias es que cuando tenemos la misma base,
multiplicando, como es este el caso, ¿no? Porque estamos multiplicando 5x al cuadrado por x a la 4, o sea, es la misma base, es esa x. Cuando tenemos esta misma base, lo que hacemos es sumar los exponentes. Esto es una regla, siempre funciona para todas las potencias que tengan la misma base cuando las estamos multiplicando, ¿no? Entonces, sumamos esos exponentes. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Primero multiplicamos los números que tiene. Entonces, acá, ¿cuál es el número que acompaña a la x a la 4? 1. Exactamente, entonces acá va a ser 15 por 1, eso nos da 15. Y multiplicamos las letras. Entonces, es ahí donde aplicamos como esta ley de la potencia, ¿no? Que nos dice que cuando tenemos la misma base, sumamos los exponentes. Entonces, ya multiplicamos 15 por 1, nos da nos da 15. Y ahora, x al cuadrado por x a la 4. Entonces, dejamos la x, que es la base que comparte, y ahí sumamos los exponentes. O sea, 4 más 2, eso nos da 6. Profe. Listo, entonces ahí, 15 por 1, eso nos da 15. Y x al cuadrado por x a la 4, entonces como tienen la misma base, colocamos esa base en común, que es x, y sumamos los exponentes. Eso quiere decir que esta multiplicación nos queda 15x a la 6. ¿Listo? Ya saben, lo que hicimos con la como letra factorización básicamente. Sí, se multiplican eso, ajá. ahí Sí, y los exponentes se suman. exactamente. Hace parte también de esa lógica algebraica, ¿no? Por eso está presente en la factorización. Exactamente. Ahora listo, ya solucioné esta multiplicación, bajo este más, ¿sí? Finalmente es la suma. Y ahora voy a hacer lo mismo con este lado. Voy a multiplicar esto de acá, entonces multiplico los números. 5 por 4, eso 5 por 4 me da 20. Y lo mismo pasa con las letras. Al multiplicar estas dos letras, pues si se dan cuenta es la misma base. Entonces dejo la misma base y sumo los exponentes. Entonces 3 más 3, eso me da 6, ¿cierto? Me queda entonces 20x a la 6. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta, chicos, chicas? Profe, ¿la derivada queda hasta ahí o se suma? Porque pues tiene la misma base y el mismo exponente. ¿Quedaría 36x a la 6 o no? Perfecto, sí señora. En este caso, como ahora estamos sumando, entonces recuerden que cuando tenemos una suma algebraica, cada vez que les digo algebraica es porque tienen números y letras. Cuando tenemos una suma algebraica, ahí sí no funciona como la multiplicación. No es como que dejemos la misma base y sumamos los exponentes, no. Eso solo es para la multiplicación. Cuando tenemos la suma, igual que la resta, debemos tener en cuenta justo lo que dijo Mariana. ¿Qué es eso? Que para poder sumarlos, debo tener la misma base con el mismo exponente. A eso se le llaman términos semejantes. ¿Listo? ¿Cómo es este el caso? Si se dan cuenta, en este caso tenemos la misma base, que es x y x en ambos casos, y tenemos el mismo exponente, que es 6 y 6. Si, por ejemplo, tuviéramos diferente exponente, la derivada nos queda ahí. ¿Sí? Si hubiéramos tenido diferente exponente, simplemente nos queda ahí nuestra derivada. Pero como en este caso tenemos exactamente el mismo exponente, entonces nos vemos en la obligación de sumar eso. Pero lo que les digo, esto solamente, la suma y la resta, se soluciona solamente si tenemos la misma base y el mismo exponente. ¿Listo? Si no es así, lo dejamos hasta ahí. Entonces acá, pues como ese es el caso, los dos son x a la 6, lo podemos sumar. Entonces eso va a ser 15 más 20, eso nos da 35. Y dejamos la misma base compartida, 35x a la 6. ¿Listo? Este sería, o sea, este terminaría siendo el resultado como tal, total, de nuestra derivada. Entonces vean qué hicimos primero. Seguimos la regla de la multiplicación de las derivadas, que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿no? Luego, multiplicamos eso ahí, lo que se puede multiplicar, teniendo en cuenta siempre estas propiedades de las potencias, que si tienen la misma base y estoy multiplicando, entonces sumo los exponentes. Si tuviéramos bases diferentes, lo que deberíamos hacer es combinarlas, ¿cierto? Si tenemos x por y, pues el resultado es x por y, ¿no? Si tenemos diferentes bases, pues ahí sí ni modo, lo colocamos y ya. Y luego de eso, pues vemos si podemos sumar o restar. Eso solo lo podemos hacer si tenemos términos semejantes, o sea, que tengan la misma base con el mismo exponente. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Alguna duda? ¿Algo se perdieron en algún paso?
Profe, yo me perdí en la última parte. Entonces el 15 y el 20 se suman siempre, o sea, los últimos exponentes, o bueno, la última parte se suma siempre. Sí, siempre y cuando, siempre lo sumas, pero si tienes esto, si tienes la misma base algebraica con el mismo exponente. Si ves, ambos son x a la 6. Ahí es que se pueden sumar o restar. Si digamos acá fuera x a la 6 y acá fuera, yo qué sé, x a la 4, nada, nos queda hasta ahí. No lo podríamos sumar ni restar. Pero en este caso, como ambos tienen x a la 6, es por eso que lo sumamos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Dale, chicos. Entonces, porfa, chicos, chicas, tomen los apuntes hasta ahí. Yo voy a detener por acá la grabación.